En este video vamos a hablar del cilindro circular recto, cuáles son los elementos que lo conforman y también cuáles son los tipos de corte que debemos saber con respecto a los planos que puedan cortar un cilindro. También quiero agradecer al licenciado Marvin Montiel Araya por la construcción de este cilindro en esta aplicación de GeoGebra. Bueno, primero que todo, como es un cilindro circular recto, las dos bases deben ser totalmente iguales. Entonces, y las dos bases son círculos. Quiere decir que al ser un círculo yo debo identificar algunas cosas particulares. Por ejemplo, del centro del círculo a un punto se llama radio. Y si el segmento une dos puntos y pasa por el centro de la circunferencia, se llama diámetro. Entonces, en ese sentido, pasaría lo mismo para la figura que está abajo, porque son circunferencias totalmente iguales. Ahora, ¿qué sucede con los planos? Bueno, en este caso vamos a hablar de estos dos planos. Uno es paralelo a las bases y otro va a ser perpendicular a las bases. Entonces, el plano que es paralelo a las bases, cuando él corta el cilindro, para decirlo así, forma una circunferencia idéntica a las circunferencias de la base. Quiere decir que no se altera el tamaño. Por lo tanto, el radio de esta circunferencia del corte es totalmente igual al radio de la circunferencia de la base. Y no importa dónde lo ubiquemos, siempre van a ser iguales. Lo que puede variar es la distancia de una base a la otra. En este caso está más cerca la base de abajo que la base de arriba, como lo podemos ver. Pero son circunferencias totalmente iguales. Ahora, ¿qué pasa si el corte es perpendicular? Recuerde que la noción de perpendicularidad es cuando dos planos, en este caso, se intersecan y forman ángulos de 90 grados. En este caso, vamos a mover este plano y vemos que el corte que se forma es un rectángulo, ¿verdad? Puede ser un cuadrado, digámosle cuadrilátero, ¿verdad? Es una figura de 4 lados en este caso. Es un cuadrado cuando los lados serían iguales en este caso, y es un rectángulo cuando tiene un largo y un ancho. Entonces, aquí puede suceder que la figura está exactamente en el centro, o sea, que el diámetro de la circunferencia de la base represente el ancho de ese rectángulo y la altura representaría el largo, como lo podemos ver. Ahora, ¿qué pasa si este plano se inclina? Vemos que se forma una figura que es totalmente cerrada, la vemos en este caso, pero tiene un tipo de inclinación. Entonces, ese tipo de corte se llama oblicuo. ¿Y qué quiere decir oblicuo? Entonces, en este caso, primero que el corte es inclinado, y lo otro es que el corte se va a llamar elipse. Entonces, una de las habilidades que debemos tener es cómo son los tipos de corte. Si es oblicuo, le llamamos elipse. Si es paralelo a las bases, como dijimos antes, es una circunferencia, y si es perpendicular a las bases va a formar un rectángulo.